Bueno, pues hemos llegado a la zona de espectáculos, a dos de los tres edificios de espectáculos, porque el circo estaba fuera de la ciudad y lo veremos luego. Estaba fuera por su tamaño, claro, ya lo veréis luego el tamaño descomunal que tenía. Y bueno, estamos en el anfiteatro y en el teatro. ¿Vale? Vamos a ver primero el anfiteatro. Vamos a entrar por la puerta principal por donde entrarían los luchadores, ¿vale? Entraban por esta puerta y salían por aquella, ¿vale? Lo que podéis ver es un edificio construido con opus quadratum, es decir, los bloques de piedra. Obviamente tiene muchas reconstrucciones y la construcción que hay ahora, esas piedras tan irregulares, pues no eran las originales, porque estos edificios cuando se abandonan quedan como una cantera, ¿vale? Como cantera para construir otros edificios. ¿Vale? Vamos a entrar por uno de los vomitorios y antes de entrar quería enseñaros las gradas, ¿vale? Esos mazacotes que veis ahí de Opus Caementicium romano, esas eran las gradas. Si hacéis un poco de memoria y os acordáis de lo que os dije en el anfiteatro de Caparra, pues este edificio, ¿vale? Solía tener una estructura de piedra, pero por dentro estaba relleno de Opus Caementicium, es decir, el famoso hormigón romano. Y aquí lo podéis ver, ¿vale? Se han llevado los sillares de piedra y han dejado lo que no se podían llevar, que era este hormigón. Y este hormigón lo que formaba eran las gradas superiores, es decir, la cavea superior. ¿Vale? Había tres tipos de gradas, las superiores, las medias y las inferiores. Las inferiores solían ser para la gente pudiente y para los magistrados, como pasaba en cualquier anfiteatro. En la grada media se sentaban los hombres, es decir, los ciudadanos de a pie, y normalmente en las gradas superiores se solían sentar las mujeres y los esclavos. ¿Vale? Aquí podéis ver las escaleras que daban acceso a estas gradas superiores que no han sido, en este caso no han sido excavadas, en este caso esta sí parcialmente. Y bueno, entramos por uno de estos vomitorios que os he dicho. ¿Vale? Aquí podéis ver ejemplos de que sí quedan restos y bloques de Opus Quadratum. Y por uno de estos vomitorios entramos a las gradas medias. ¿Vale? Aquí podéis ver que que todas las gradas, todas estaban rellenas de Opus Caementicium, pero recubiertas, como veis allí, con losas de piedra para que la gente se pudiese sentar en condiciones. ¿Vale? Este edificio se edificó en el año, se inauguró, mejor dicho, en el año 8 antes de Cristo, es decir, un par de décadas después de que la ciudad se fundase, y como cualquier anfiteatro romano tenía una estructura de elíptica, tenía dos entradas principales. Si recordáis, en Caparra eran muy pequeñas y muy humildes, muy sencillas. Aquí están monumentalizadas, ¿vale? Aquí podéis ver la entrada por donde entraban los gladiadores. Y si os fijáis en los laterales, veis una especie de bóvedas de ladrillo. Ahí es donde se guardaban las fieras para las venaciones. Como cualquier anfiteatro, los juegos en esta clase de edificios estaban estructurados en tres. Por las mañanas eran las venaciones, es decir, estas cacerías de animales. A diferencia de Caparra, Mérida sí se podía permitir animales caros. Y eso lo podremos ver en los mosaicos que están en el Museo Arqueológico, que lo veremos luego.
y se podía permitir espectáculos, os podéis imaginar, de lujo, ¿vale? La capacidad del anfiteatro era de unas 16.000 personas, es decir, prácticamente la población de la ciudad y alguno más de los alrededores. Y bueno, como veis, el público se sentaba en las gradas, había una pequeña protección para que ni las fieras ni nada saltasen a las gradas, ¿vale? En esta zona se ve mucho menos, se ve mucho mejor en la zona que han reconstruido. Y aquí vemos un palco, ¿vale? Que aquí probablemente se sentaban los magistrados y las autoridades de la ciudad. En el centro vemos una especie de como de piscina. Esto estaba tapado, por supuesto, con maderos y se echaba arena encima. Y ahí pues se ha teorizado de que o bien era el sitio donde estaban los gladiadores, que podría ser perfectamente, o bien podría ser un espacio para la práctica de nauromaquias, es decir, recreaciones de pequeñas batallas, de grandes batallas navales, pero en miniatura. ¿Vale? En este caso tenían que ser en miniatura. En el caso del Coliseo de Roma, por ejemplo, pues serían unas batallas casi al detalle, con barcos enormes y a tamaño real. Pero bueno, seguimos por el anfiteatro. Esta zona de las gradas superiores está mucho mejor conservada y se ha restaurado bien. Como podéis ver, todo esto es simétrico, ¿vale? Tiene el mismo número de vomitorios tanto en un lado como en otro. Y estos vomitorios, como podéis ver ahí, estaban cubiertos por una bóveda de ladrillo. Y básicamente el anfiteatro es esto. Este anfiteatro junto al teatro que vamos a ver más adelante, pues se situaban en una extraña curva que hacían las murallas de la ciudad. ¿Vale? Se ha teorizado también que estos dos edificios se habrían quedado fuera del recinto de la muralla y que posteriormente se habría ampliado la muralla para incluirlos dentro del recinto de la protección que ofrecía la muralla. Como podéis ver, vamos a las gradas, incluso nos vamos a sentar y todo, y esta sería la vista que tendría un espectador, un ciudadano de a pie, que vendría a ver pues los espectáculos, las venaciones por la mañana, las ejecuciones al mediodía, cuando no había mucho público, y los combates de gladiadores por la tarde, que si recordáis no eran combates a muerte. Hemos salido de las gradas, nos hemos metido en uno de los vomitorios que todavía conserva cierto, bueno, que conserva la techumbre, las bóvedas. Y como podéis ver es un laberinto que desemboca siempre en las gradas. Esa era su única función, que el público pudiese entrar y salir de las gradas con total orden. ¿Vale? Ya hemos salido del anfiteatro, vamos a entrar ahora en la arena y como veis aquí vemos restos de la muralla. Esta muralla es distinta a la muralla normal, a la muralla original, y se cree que la causa es esa ampliación que se hace del recinto de la muralla para que estos dos edificios pues queden dentro del recinto amurallado. Originalmente podrían haber estado fuera. Vale, vamos a bajar a la arena por la Puerta Triunfalis, es decir,
la puerta por donde entrarían los gladiadores que han vencido, sin muerte, y esto no me cansaré de decirlo. Y como veis, han instalado aquí una buena escalera porque el original, pues como podéis ver, le falta prácticamente la escalera, salvo en algún tramo. ¿Vale? Estamos a punto de llegar a la arena y vamos a entrar en una de esas jaulas donde se encerrarían a los animales para que esperasen hasta las venaciones, hasta que fuesen expuestos en las venaciones. Vamos a entrar por una de estas pequeñas puertas porque eran muy pequeñas. Probablemente aquí habría jaulas. Y como podéis ver, en este espacio no es muy grande. Es una mera bóveda que va en orden descendente, es decir, empieza ahí y va descendiendo hasta esta pequeña puerta. Aquí probablemente habría unos barrotes que se abrirían cuando se quisiesen que los animales salieran. Y saldrían aquí. Ahora mismo estamos en la arena. Esto que estamos viendo estaría tapado con maderos, una estructura de madera, y encima estaría la arena. Como ocurre perfectamente en otros anfiteatros como el de Itálica o el Coliseo de Roma. Pero el del Coliseo de Roma hay que tener en cuenta que es el triple que esto. Ahí vemos el palco y probablemente esta sea la piedra que conmemora la fundación. Tiene una inscripción que apenas se ve. Y por suerte tenemos un cartel que nos dice lo que pone. Si lo veis ahí, pone Augustus Pontifex Maximus Tribunicia Potestas XVI. Es decir, que Augusto tenía el título de pontífice máximo y tenía la potestad tribunicia, es decir, la potestad que tenían los tribunos de la plebe, y ese 16 significa que era el 16º año que Augusto tenía esa potestad tribunicia. Por lo que nos diga que Augusto era el 16º año que tenía esa potestad tribunicia, nos está diciendo que la fundación del edificio mejor dicho, la inauguración del edificio, pues habría sido en el año 8, antes de Cristo. Ahí lo tenéis. Como veis, la tribuna está desmantelada. Se ven las escaleras y un poco de lo que habría sido, pero como le pasa a cualquier edificio romano actualmente, excepto algunas excepciones, pues está totalmente desmantelado. Vale, como podéis ver, esto de que haya jaulas a ambos lados no es solo de aquella puerta, sino de esta. La estructura es la misma que la jaula donde hemos estado antes. Una bóveda descendente. Bien, vamos a salir vamos a salir del anfiteatro. ¿Vale? Dejamos atrás el edificio, uno de los edificios favoritos de los romanos, junto al circo.
porque los espectáculos de gladiadores y las carreras en el circo eran los dos espectáculos que más furor levantaban entre los romanos. Como veis, esta era la puerta de entrada, ¿vale?, a la arena. Los gladiadores probablemente entrarían por aquí, aunque también tenían la opción de entrar por allí y salían siempre por ahí. Y un pequeño inciso antes de marcharnos. Las excavaciones que se llevaron aquí, pues se encontraron indicios de un culto a la diosa Némesis. ¿Vale? Allí, en aquella puerta, hay un cartel informativo sobre este culto. Y bueno, Némesis, en la mitología grecorromana, es la diosa de la muerte. ¿Vale? ¿Qué mejor que seguir este culto en este edificio? Que, aunque os he dicho que los gladiadores no morían, alguna vez sí que lo hacían. Si, por ejemplo, uno de los gladiadores que estaban combatiendo combatía fatal, o en el fragor del combate el gladiador pues era herido de muerte por el otro, pues obviamente morían. Pero no era la regla, ¿vale? Como este edificio es un edificio de espectáculos, pero también de muerte, pues qué mejor culto que la diosa de la muerte, Némesis. ¿Vale? Mientras salimos os muestro que este edificio, como los otros que hemos visto hasta ahora, estaban recubiertos de placas de mármol, y estos agujeritos que podéis ver eran donde se anclaban las placas de mármol. ¿Vale? En estos huecos se ponía una pieza probablemente de hierro o de bronce, y ahí se anclaba la pieza de mármol. Por supuesto, tanto el mármol como estas grapas que sujetaban las placas, pues se han perdido. Pero estos huecos no solo eran para sujetar las placas de mármol. Muchos de estos huecos también eran las grapas que unían los propios bloques de Opus Quadratum. Recordad que los romanos, cuando utilizan estos bloques, siempre los unen con una grapa. Siempre. Y este edificio no es una excepción. ¿Veis? Aquí veis otro acceso a las gradas. Y aquí podéis ver el hueco donde se anclaba la puerta para que el espectáculo fuese seguro para los espectadores. Salimos por esta famosa puerta, ¿vale? Estas bóvedas y estos arcos pues eran así. Probablemente serían de Opus Quadratum más que de ladrillo, pero en la restauración pues ha quedado bien el ladrillo. Salimos, aquí veis otro vomitorio, otra entrada, salimos y aquí acababa el anfiteatro. Ahora vamos al teatro.